estamos en E-Radio como todos los lunes, gracias a todos los que nos ven por Encaste TV, por todas nuestras plataformas. Pues muy contentos de un programa más hablando de toros y con dos ganaderos pues muy particulares, muy especiales, que se los prometimos desde la semana pasada. Ya están aquí con nosotros y un gusto y un placer estar el día de hoy con ustedes. Carlos Flores, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Belén? Amigos, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Encaste TV Radio. Hoy tenemos un programa distinto con dos personajes de la crianza del toro bravo, uno español, uno mexicano, Antonio de Haro y Victorino Martín. Quédense con nosotros, no se van a arrepentir. Estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas. Muy buenas noches, Rafael Anaya. Belén, amigos, compañeros, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos. Un gran programa, los abrazo a la distancia y vamos para adelante. Paco Canales. Muchas gracias, Bel. Muy buenas noches a todos aquí en la mesa, a todos los amigos que nos oyen. Programón el día de hoy, dos personajes importantísimos en la tauromaquia mundial y pues a platicar de toros. Muy buenas noches. Luis Miguel Castro, buenas noches. Belén, amigos, muy buenas noches. Con el gusto de saludarlos, vamos a pasar un rato muy agradable platicando con dos de los ganaderos más importantes que hay en la actualidad. Manuel Acevedo, muy buenas noches. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches. Y pues bueno, un honor, ¿no? Poder estar platicando, iniciar la semana platicando de toros con dos referentes, ¿no? De la bravura tanto mexicana como española. Un gusto y vamos para adelante. Tote, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos, a todo el equipo de Encaste, a la gente que nos escucha y muy emocionado por el santo programón que se viene el día de hoy. Y está con nosotros ni más ni menos que el ganadero Antonio de Haro. Muy buenas noches, Toño. Buenas noches a todos. Me da gusto poder participar en uno de sus programas. He seguido algunos cuando he podido. Me parece que es un buen esfuerzo, muy plausible. Me parece que también hace falta hablar mucho de toros en esta época en la que vemos pocos. Y me parece, ojalá, que hay unos temas ahí justamente de eso, de lo que se hace y lo que no se ha dejado hacer, que deberíamos de tocar aquí. Saludo a Victorino y les digo que además de ser el ganadero más importante de España, es el director de la Fundación o presidente, no sé, Victorino, de la Fundación del Toro de Lidia, ¿no? Adelante. Sí, buenas noches, presidente de la Fundación Toro de Lidia, pero bueno, eso es algo accidental, va para 3 años, tuvieron, bueno, pues me eligieron mis compañeros y yo lo acepté y la verdad es que, bueno, pues ahí estamos peleando para que a la tauromaquia y al mundo del toro lo consideren como lo que es dentro de la sociedad española y por ende en el mundo. Y si les parece bien, le voy a ceder la palabra al ganadero Antonio de Haro para iniciar con este primer tema que hemos preparado para ustedes esta noche, y es relacionado a los valores que tiene la fiesta de los toros, que tiene la fiesta brava, y los valores fundamentalmente enfocados al tema ganadero, porque a los dos hombres de crianza de toro bravo que nos acompañan esta noche los distingue algo, y es que tienen muy en mente y muy clara el tema de la bravura, el tema que tiene que ser motor fundamental del espectáculo, y que me parece se ha ido diluyendo y hemos ido perdiendo con el paso del tiempo, porque ahora el torero ha adquirido un papel protagónico fundamental en muchas ocasiones por encima del toro, y yo creo que son valores que hoy de pronto se confunden, que no deberían de ser así, porque el eje rector de esto se llama toro y tiene que ser fundamentalmente bravo. Toño, adelante. Sí, la fiesta evoluciona, todo evoluciona. Nosotros también evolucionamos. El toreo ha evolucionado, las formas y los fondos también han evolucionado y han cambiado y seguirán siendo así. La esencia es la que se tiene que mantener. Ustedes hablan de la bravura, o esa fue la palabra que dijiste ahorita. Se habla mucho, todos hablamos de bravura. Yo no conozco a un ganadero de bravo que no hable de bravura, no lo conozco. Ahora, las vemos de forma muy distinta. Hay por ahí una frase de tu papá, Victorino, que dice que el toro que no moleste, habla del toro que no moleste. Luego aquí hablan mucho de las corridas duras, bueno, cuando se habla de España, porque aquí ni siquiera se habla de eso, pero de las corridas duras, cosa que a mí me parece una palabra horrible.
yo les llamo exigentes o más exigentes. Yo sí creo que el reto a la destreza del torero que debe estar en el toro, mientras más grande sea, es mejor. No estoy diciendo que todo sea dificultad. Yo estoy diciendo que tiene que haber exigencia y tiene que haber una demanda del toro hacia el torero de que le haga las cosas bien, de que le explote sus virtudes, de que le tape sus defectos y de que lo ayude a ser mejor. Hay toros que lo permiten más fácilmente, hay toros que le cuesta un poco más de trabajo al torero, pero también hay toreros más capaces. Y yo creo que en una cosa en donde sí vamos a comulgar todos, y Victorino y yo seguramente estaremos de acuerdo, es que tiene que ser allá arriba lo que transmite y lo que emocione, y que la gente que esté en el tendido reconozca y se impresione con lo que está pasando allá abajo. Y puede ser el torero más artista y más guapo y mejor cantante o bailarín del mundo, que si no puede con el toro, no va a haber esa emoción allá. Y si el toro simplemente se presta a una danza de ballet, pues entonces va a haber menos emoción allá arriba. Creo que hablabas en un principio de tu pregunta de los valores de la tauromaquia. Si perdemos estos, los demás ya no importan. Ganadero Victorino Martín, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, estoy muy de acuerdo, ¿no? En realidad, aquí el objetivo de todos hablamos de bravura, pero cada ganadero tiene en su cabeza un concepto de bravura, ¿no? Pero sobre todo hay un fin de selección. Y aquí hay que pensar en el aficionado, no hay que pensar en el torero, ¿no? Porque los toreros van y vienen, pero el aficionado es el que queda, ¿no? Entonces hay que crear el toro pensando en el aficionado, que es el que paga y el que mantiene esto, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nosotros, mi padre empezó esa andadura ya este año va a hacer 60 años y nos ha costado mucho trabajo porque la verdad que en el mundo del toro mandan las figuras y el toro que les gusta es el que matan y el que va a las ferias, salvo excepciones como puede ser la nuestra y alguna más. Y los que no, pues las pasan canutas, ¿no? Entonces es muy difícil destacar como ganadero criando el toro para el aficionado, pero es lo que hay que hacer. Hay que criar el toro pensando en el aficionado y en que aquello se sienta en el tendido diga, bueno, eso no soy capaz de hacerlo yo. Y entonces, cuanto más importante sea el toro, más importante será el rito, más importancia tendrán los toreros que se enfrenten a él. Bueno, y hablando del aficionado y esta crianza del toro para el aficionado, Antonio de Aro, en México no vemos esto que está platicando Victorino Martín. Difícilmente podemos ver una de estas corridas como las que llamas duras o como las que se llaman duras, ¿no? Que están pues mal catalogadas. Pues es que desgraciadamente no hemos llegado a ese nivel. No, en México no hemos llegado a ese concepto. La gente, el 80% de los que entran a una plaza de toros no saben de dónde es la corrida. Eso es una desgracia. O más, o el 90%. A veces hasta los toreros, no, bueno, esos no. Pero entran a la plaza, el aficionado en México entra a la plaza sin saber de dónde son los toros. Y yo me acuerdo, bueno, hace muchos años, pero me acuerdo todavía, se anunciaba al salir de una corrida en la México, se anunciaba la del domingo siguiente, pero decía, domingo siguiente toros de Piedras Negras, por ejemplo, y ya luego vemos, ¿no? Eso yo creo también que tendríamos que hablar de empresarios. Yo todavía conozco a un par de empresarios que andan por ahí, que no son los de primera línea, por supuesto, que llegan y compran la corrida y te dicen, yo quiero esa corrida y la quiero la más grande y la quiero con la presentación impecable, ¿no? Y de esta ganadería. Y en ese momento le dice, oye, y los toreros, dice, los toreros luego veo, a ver quiénes quieren, a ver quiénes pueden. Hay pocos así. Normalmente se arma distinto. Es más, en la México, confesado por más de un empresario de la México, dice, yo los carteles no los hago yo, los hacen los toreros y traen sus toros. Y eso lo sabemos que sucede. Entonces, no hay manera de marcar una diferencia ahí. Y ha habido intentos de temporadas o miniferias turistas, ¿no? O plazas que de repente dicen, esta va a ser más turista. Creo que en España está más claro cuáles son las turistas y cuáles no, aunque afortunadamente, y eso es una enhorabuena para Victorino, juega en los dos bandos. Él juega con los turistas y con las figuras.
que es un garbanzo de a libra. Pero nosotros no tenemos esa división. En México no existe esa división. Y somos muy pocos, y con ganaderías muy cortas además, los que podríamos entrar tal vez a ese torismo, ¿no? A ese ser torista. Somos muy pocos y con poco ganado. Y los empresarios no están dispuestos, o la mayoría de los empresarios no están dispuestos a jugar ese boleto, a jugar ese papel, a decir, pues yo voy a armar los carteles como si yo fuera aficionado, que eso es lo que muchas veces hace falta. Victorino hablábamos hace rato de hay que crear el toro pensando en el aficionado. Pues los carteles también se deben de crear pensando en el aficionado y no en el capricho de uno o del otro. Me parece que es una gran diferencia. Paco Canales. En ese mismo sentido, ganadero, yo creo que aquí hay un tema clave y aprovechando que están las dos versiones, ¿no? Tanto el tema mexicano como el tema español, en donde pues es otro mundo, otra educación taurina. Aquí, como decíamos, pues en México, pues somos toreristas por naturaleza, ¿no? Y en ese mismo sentido, pues claro, es penoso que vamos a los toros y, pues de veras, solo 1 de 10 sabe de la procedencia del ganado, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la educación taurina que históricamente hemos tenido en México. Ahora, a mí lo que me interesa mucho de tenerlos a los dos aquí es que dentro de nuestras diferencias nos une un mismo mundo, ¿no? Que es el origen saltillo. Yo alguna vez o varias he oído a don Victorino Martín Padre que desde que se importó todo lo de Saltillo a México, pues llevamos viviendo de eso 100 años, ¿no? Hasta ahora que ha cambiado ya un poco la cosa, pero durante 100 años o más, pues la fiesta en México pues, ha sido determinada por el Encaste Saltillo en las dos vías, y ahí es donde también me gustaría mucho su punto ganadero. O sea, las dos vías, la que busca pues el torero artista que le dice no, y no, muy pa'l torero, muy todo, y luego pues, lo de Piedras Negras, que pues, yo también creo que aquí no podemos hablar de torerismo ni nada, ¿no? Todavía no existe ni lo duro, ni todo eso, ¿no? Pero sí que es otra filosofía, ¿no? En donde se busca más eso que comentaba hace rato, ¿no? Un toro no bobo, ¿no? Un toro que nos haga a los aficionados decir, yo no me pongo ahí. ¿Cómo pueden hablar de esta fusión y de lo que ha pasado en México y de lo que se ha mantenido en España, que pues para mí, con todo respeto, lo de Victorino Martín y todo para atrás es, pues llena las plazas, ¿no? Es una cosa muy grande. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo en la evolución, en la desevolución? Lazo voy. ¿Quién habla, tú o yo, Antonio? Mira, déjame nada más, voy una cosita por delante y ya. Venga, va. Hablar del toro mexicano, como concepto de toro mexicano, tenemos que hablar de 90 años del siglo pasado. De 1907, 1908 a 1997, 96, que es cuando otra vez abiertamente se importa ganado español de distintos encastes, y eso es lo que hoy, pues es una gran parte de lo que hoy se lidia en las ferias y en las plazas importantes, hoy. Pero esos 90 años, con lo que se trajo de Saltillo tanto a Zacatecas como a Tlaxcala, con eso se creó el toro mexicano y el concepto del toro mexicano, que me parece que fueron unos genios los señores Yaguno y los señores González en generar en 90 años un toro tan envidiable, tan bueno para el toreo de verdad, tan emotivo con su humillación, el recorrido, el ritmo. Un toro especial, un toro distinto, un toro que embiste con las manos, que no embiste con las patas, que se arranca con las manitas y que tiene una transmisión basada en la calidad, que pocos más lo tienen. Ese toro se hizo en México, es el toro mexicano. Cuando se habla del toro mexicano hay que hablar de ese, no del de hoy, porque si tú ves lo que se lidia en las ferias importantes hoy de México, menos de la mitad es Yaguno o González. Ya hay mucho de aquí, de allá, de allá, de allá, de allá, de lo que se trajo hace 22, 23 años a México. Perdón, Victorino, nada más hacer un acotamiento ahí. Bueno, muy interesante, ¿no? Yo creo que conozco un poco la historia de la ganadería mexicana y comparto que fuisteis unos genios, ¿no? Prácticamente yo conozco más la historia de Yaguno,
porque además he tenido acceso a sus cartas con Bombita, he tenido a través de Chafik, de mi amigo Chafik, pues pude vivir eso muy de cerca. Y Yaguno prácticamente de 16 vacas y 2 toros hizo una nación ganadera, ¿no? O por lo menos una versión o una parte de una nación ganadera. Y la verdad es que consiguió cosas muy, muy importantes, ¿no? México creó su propio toro y su propia tauromaquia, hasta el punto de que en muchos momentos competían con la tauromaquia española, la llamaban de tú. Yo creo que ha sido el único país que ha conseguido algo parecido, ¿no? Hasta hoy. Y bueno, es una alquimia, es un logro, es un éxito que tuvieron los ganaderos mexicanos, pues sobre todo la familia Piedras Negras, los González y Yaguno, don Antonio, su hermano también, con lo impuro, con la familia de José Julián. Bueno, y bueno, lo que pasa es que tuvieron una base muy buena genética, que es lo de Saltillo, que también la eligieron por algo, ¿no? La verdad es que siempre cuentan cómo don Antonio eligió que tenía que traer animales de Saltillo y hasta que no encontró a su amigo Bombita para que se lo trajera, hasta que no se hizo amigo de Bombita para que se lo trajera, pues no paró, ¿no? También sé que anteriormente a Yaguno fueron los González los que importaron Saltillo, ¿no? El toro de Saltillo es muy característico, el toro de Saltillo es muy definido y la ganadería nuestra es básicamente Saltillo, ¿no? La verdad es que yo conocí a México cuando más lo he vivido, ha sido en la década de los 90. Viví muy de cerca las importaciones. De hecho, la primera importación prácticamente hubo muchos animales que los estuve gestionando yo, porque poca gente sabe que iba a haber sido socio con Chafique en España, luego ya aquello no funcionó por cosas que tampoco vienen al caso. Y conocía todo lo de Camino, lo conocía lo que se llevaron del Toro 1, lo que se llevaron de Coquilla, de Sánchez Fabrés, conocía todo, ¿no? Y yo sí pensaba que México necesitaba un refrescamiento, ¿no? Y lo que pasa es que yo no sé tampoco cómo se ha encajado eso, ¿no? No sé qué resultado ha dado, tampoco hace tiempo que no voy a México, lo que veo lo veo por televisión. Pero sí está claro que lo que se ve es que está faltando emoción, está faltando un poquito de electricidad para que llegue a los tendidos, ¿no? Y eso es necesario, como tú muy bien has dicho al principio, que como no haya esa electricidad, como no haya esa emoción, la gente no se prende, ¿no? Y hay una cosa que está clara, los aficionados son pocos, los que saben ver la corrida y ver qué está pasando en cada momento, no son muchos. Pero hay mucho público, que son gente que se dejan llevar por emociones, que se dejan llevar por sensaciones, que esos son al final los que marcan la diferencia y los que algunos de esos se quedan luego como aficionados. Por eso hay que buscar, desde mi punto de vista, hay que buscar un rito sacrificial del toro, que es como a mí me gusta llamarlo, que emocione, que haga a la gente que se siente en los tendidos tener sensaciones diferentes, porque si no, Marcial Aranda lo decía, cuando el toro no tiene emoción, aquello se convierte en un ballet insulso que no interesa a nadie. Así es. Yo creo que si lo llevamos a una manera más sencilla, una explicación más sencilla, vamos a hablar de dos tipos de emoción que puedan suceder. Hay 1000 más, pero básicamente 2. Una es la que proviene de la estética y otra es la que te levanta del asiento. La que te levanta del asiento no por lo bello, sino por lo interesante, por el riesgo, por el peligro, por la resolución a un problema tangible, tácito, obvio, evidente. No quiere decir que nada más haya de esas dos. Yo creo que ese aficionado del que habla Victorino, que no es el público en general, no el conocedor, los que llenan las plazas, los villamelones que decimos nosotros, los benditos villamelones, porque gracias a ellos se puede llenar la plaza, no se va a llenar nunca de aficionados. Pero esos, yo creo que regresa más aquel que se emocionó con algo que a lo mejor no entendió,
que a lo mejor no sabe si le gustó o no le gustó, pero no pudo dejar de poner atención en lo que sucedía en el ruedo. Y eso pocos toros lo dan. Y eso es lo que hay que buscar de la emoción que hablamos hace rato. Lo estético es indiscutible. Es lo bello en el toreo es parte fundamental del toreo. Y solo se puede crear belleza cuando se es un verdadero artista y cuando se bajan los duendes y se juntan las estrellas. Y sucede. Y cuando sucede también nos emocionamos hasta las lágrimas. Sucede menos y mueve menos. Porque hay otra competencia, hay mayor competencia ante esa estética, por eso se habla de ballet, por eso se habla de otro tipo de artes plásticas. El toreo es la emoción de un toro que algo puede pasar trágico o mágico, pero esa es la emoción que tiene que suceder en la plaza. Y ese aficionado que siente eso, yo creo, regresa más fácilmente que el otro. En este sentido, bueno, aquí nos acompaña Tote, que es el más joven de todos nosotros, pero pues con una afición, como le han comentado, ¿no? No hay que saber mucho de toros para emocionarse con los toros, y por eso es que Tote siempre está en nuestros programas representando esta afición joven. Tote, tú tienes una pregunta para los ganaderos. Sí, claro, mira, yo desde hace 2 años estoy pensando y me ha quitado el sueño el cómo puedo hacer para que los tendidos se llenen de gente joven, adulta, pero sobre todo jóvenes. ¿Por qué? Porque es el futuro. Ustedes, como ganaderos, ¿cómo podrían hacer un toro donde llamen a la afición juvenil, que atraiga a la afición y diga, este toro es un santo torazo, y quiero volver el siguiente domingo a la plaza para ver algo igual? Hombre, no es fácil, ¿no? Ya lo dice el refrán que el hombre propone, Dios dispone y el toro todo lo descompone, ¿no? No es fácil ser ganadero, ¿no? Pero sí está claro que hay que buscar un toro pues que venda cara a su vida, un toro que sea completo en todos los tercios y que además dure, ¿no? Pero también es muy importante el hombre que tiene delante, ¿no? Tú puedes echar el mejor toro del mundo si no lo entiende. Yo siempre digo que la bravura es un misterio que está oculto y el que hace que aparezca pues es el hombre que se pone delante de él, ¿no? Entonces hay veces que hemos visto toros importantes y que nos hemos enterado los profesionales o los buenos aficionados, pero que el resto de la gente no lo ha visto pues porque tampoco le han hecho las cosas bien. El mundo del toro, el rito sacrificial del toro, no es fácil que se consume en toda su grandeza porque se tienen que dar muchas circunstancias. Cuando un toro es muy agresivo, pues a lo mejor el torero pues no está a la altura. Entonces, cuando el torero está muy por encima del toro, pues parece que aquello no dice nada. Por eso cuando se da la combinación perfecta entre toro y torero, pues es cuando surge la magia, ¿no? No es fácil. Lo que hay que decirle al joven aficionado es que siempre va a haber cosas, que la corrida de toros está llena de 1000 matices, y que lo que tiene que hacer es fijarse en todos y sentirlo sobre todo, ¿no? Y dejarse llevar por lo que siente, ¿no? Porque aquí, como siempre se ha dicho, tienes que pasar toda una vida para entender un poco de toros y casi nunca llegas a comprenderlo porque es algo muy profundo. Lo que está pasando en la lidia de un toro pues es un reflejo mismo de la vida, ¿no? Incluso hay toreros, hay aficionados que según su etapa de vida se identifican con un tipo de torero o de otro, o incluso con un tipo de ganadería o de otro. Por eso la fiesta es tan rica y tan variada. Lo que no tiene que faltar nunca es el toro. Lo que no tiene que faltar nunca es la emoción del toro. Siempre que haya toro en la plaza, la emoción y la consumación del rito está asegurada. Ganadero Antonio. Mira, hace 45 años, mi papá estaba en la mesa directiva de los ganaderos y tuvo el chance, la oportunidad de ir a Madrid y se echó toda la feria de Madrid y había una revista muy importante que se llamaba El Ruedo. Entonces llegan y lo entrevistan y le preguntan qué es lo que opina y qué es lo que piensa y qué es lo que dice. Habló de la incomodidad de la plaza, habló de los sementales que le surgían llevarse de México a España, por poco lo linchan, pero también habló lo que habla todo mundo, de hacen falta jóvenes
la plaza está llena de viejos, y le decía a Victorino de hace 45 años que fue mi papá para Madrid, estaba preocupado por ese tema, hace 45 años. Yo fui el año pasado y la plaza tuvo los entradones máximos que ha tenido 31 corridas al 80% de promedio, y yo no sé si hay jóvenes, pero hay mucha gente joven en las plazas, y en las ferias no se diga, en los pueblos no se diga. Y si tú vas, luego quitémonos de la cabeza las 4 o 5 plazas importantes de aquí y de allá, porque la fiesta real, bueno, la otra fiesta, si quieres verlo así, sucede todos los días en todos los pueblos, que cada pueblo tiene un patrono y ese día hay toros en su casa. Y hay que ver las familias enteras ahí. Mira, nosotros hicimos una cosa que no es distinta. Digo, inventamos un concepto que se llamaba el campo en la plaza. Entonces llevamos unos becerros, apagamos la luz, pusimos el fuego al centro, una pantalla ahí, un narrador, y llevamos unos becerros para herrar. Las escuelas infantiles taurinas participaron en concurso de a ver quién hacía menos tiempo para barbear el becerro y demás. Y luego echamos unas becerras, y luego echamos un novillo, y luego echamos un toro. Era impresionante, muy barata la entrada, 50 pesos, pero impresionante la cantidad de familias que había ahí. Hay que buscar pretextos para que la gente entre a la plaza. Y luego hay que tener la ética suficiente como para no dejarla salir de la plaza. ¿Cómo? Dándole verdades. Verdades en todos sentidos. Verdades en la emoción del toro, en las puntas del toro, en la edad del toro, en el profesionalismo del torero, en el profesionalismo del público mismo, del respeto al que está aquí sentado y que no le pasen los vendedores y que los baños estén limpios. Perdón que hable yo de guarradas, pero todo eso es importante, y que la gente vuelva. Son 2 esfuerzos. Uno es que la gente vaya, y el más difícil es que la gente vuelva. Porque sabemos que hay corridas a las que la gente va, y va porque tiene que estar por social, por lo que tú quieras. La inauguración de una temporada, el aniversario de la plaza, el día que viene el torero de moda, cuando vino José Tomás no cabía un alfiler y la reventa estuvo a todo. Y hay que hacer que la gente regrese. Si logramos esto poco a poco, pues van a llegar jóvenes y adultos y de todo. En resumen, no, yo entiendo que hay que meter jóvenes, y he estado en muchas reuniones en donde dicen, vamos a darle a las redes sociales porque ahí están los jóvenes. Y hay 8,000 que dicen, no hay toros mañana, ya abres una plaza y van 2,000. Entonces, hay que respetar y hay que tener mucho cuidado con las redes sociales y con los supuestos jóvenes de las redes sociales. Y no es por ahí, es dándole algo que de verdad tenga unicidad, que sea un espectáculo distinto como lo es. Pero hay que respetar eso y decirle, puedes ir a 1,000 antros y a 1,000 lugares. Lo que encuentras aquí no lo encuentras en ningún otro lado. Cuando sienta eso, va a regresar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Rafael Anaya. Sí, Belén Ganaderos, tratando de llevar el hilo conductor de lo que hemos platicado hasta ahora y la pregunta inicial que hacía Carlos, ¿no? Los valores de la fiesta. Me parece lamentable que en México sea el único país, taurinamente hablando, donde se anuncien carteles sin ganado. Ganado por designar. Déjame un paréntesis ahí chiquitito. El 80% de los festejos que se dan en este país, los empresarios son ganaderos. Y se les va eso. Perdón, sí. Nada más. Sí. No, es lamentable. Y a mí me parece que si queremos llevar aficiones nuevas a las plazas jóvenes, que es, bueno, para mí me parece también increíble, una falta de respeto al toro, ustedes como ganaderos lo entenderán mejor que nadie, que si queremos llevar afición nueva a la plaza, jóvenes, que sepan, que se enteren de dónde viene el ganado, dónde está ubicada la ganadería, qué historia tiene, o sea, fundamentos básicos para entender la fiesta, no nada más. Yo opino y siempre he dicho que la mayoría del público sabe de toreros, no sabe de toros. Se deja llevar por ciertos nombres, como bien dijeron hace un momento. Entonces, a mí me parece que esto es un reto muy importante, pero tiene que empezar de los protagonistas, de los que arman la fiesta, de los que tienen en sus manos el bien promover la fiesta de los toros. A mí me parece que en España sería impensable, yo nunca me he enterado que se anuncien festejos sin saber de dónde viene el ganado, ¿no? Parte fundamental y la columna vertebral de
de nuestra fiesta brava. ¿Ustedes como ganaderos piensan que se le está faltando el respeto al toro? Yo ahí tengo un punto de vista que lo ejemplifico muy fácil. No sé, Victorino, hace 3 años, creo, en la Feria de San Isidro, hubo 8 confirmaciones de alternativa. Creo que sí fue hace 3 años. 8 confirmaciones de alternativa. Y voy saliendo de una corrida de cuadri, que las mataron los mismos de siempre, los mismos que matan esas corridas. Que yo no sé si son buenos o malos toreros, son unos héroes porque salen a matar lo que nadie mata. Y yo decía, ¿por qué no el empresario que le dio confirmación a este y a este y a este, con los toros que quisieron y los carteles que quisieron, ¿por qué no les dijo, pues ahora matas una de estas corridas? Matas la de cuadri, por ejemplo. Esos chavos, y se visten de héroes, y pueden dar un bombazo en esa tarde, ya no tanto en la confirmación con los toritos del sueño. En esa tarde podrían dar un bombazo. Y nosotros, por otro lado, como aficionados, me parece que agradeceríamos ver esas corridas duras con otros toreros y con toreros jóvenes. Y les mediríamos más a los toreros jóvenes ahí. Y apoyaría un poco lo que decías tú hace rato de atraer la juventud. Pues que hasta donde yo entiendo, Rocarrey mete más jóvenes que muchos otros, que no quiero decir a alguien más, pero muchos otros que son muy valientes, pero tienen 20 años, 25 años de alternativa matando corridas duras, por ejemplo. Bueno, el tema no es fácil. La verdad es que en España también hay mucha gente que va a los toros y que no saben de quién es la ganadería siquiera, ¿no? Es decir, hay una cosa muy clara. El toro es la gran fiesta del mundo rural y la gente del mundo rural ve la corrida a través del toro porque es lo que tiene cerca. Pero sin embargo estamos en una sociedad cada vez más urbanita y la gente urbanita en líneas generales ve la corrida a través del hombre porque es lo que tiene más cerca. Entonces, hoy en día la corrida se ve a través de los toreros, salvo excepciones, ¿no? Entonces, eso al final, lo que tú has dicho es importante. Hay que tener una ética y hay que tener una altura moral importante para, siendo el protagonista, para siendo el que lleve a la gente a la plaza, cuidar la integridad del toro, cuidar la agresividad del toro, cuidar la cometividad del toro. Se va más al toro fácil, al toro que moleste menos, al toro que, bueno, pues que... Y eso al final no es bueno para nadie, ¿no? Salvo para ellos, que están más cómodos. Para algunos, sí. Pero es verdad, como decía Rafa, ganadero Victorino Martín, que sí estamos acostumbrados a ver en España también los mismos toros con las mismas los mismos toreros con las mismas ganaderías, y esto ya tiene muchos años. ¿Por qué torear un Victorino Martín es una gesta? No lo entendemos. ¿Por qué tendría que ser una gesta y no un común denominador? Bueno, pues lo han montado así, ¿no? La fiesta necesita una reestructuración. Yo pienso que hay que dársela. Desde la Fundación estamos trabajando para darla, porque además el espectáculo se ha ido encareciendo y llega un momento en el que, sobre todo en las plazas menores, pues casi es imposible dar festejos, tanto corrida de toros como novilladas picadas, porque el coste es brutal. Entonces, sí es cierto que hay toreros que se retiran y que prácticamente han toreado con 10 compañeros durante toda su trayectoria y han matado 3 ganaderías, ¿no? Yo creo que eso no es bueno para nadie, ¿no? Yo tengo un amigo que le gusta el flamenco y me dice que, lo compartimos, ¿no? Dice que el cantaor más completo es el que toca todos los palos, ¿no? El que toca todos los palos. Y aquí hay toreros que no tocan más que un palo, y de ahí que no los saques porque no. Entonces, yo creo que el torero más largo es el que más encaste se entiende, y hasta por su amor propio, por su prurito profesional, deberían de abrirse más en los carteles, tanto de compañeros como de ganaderías. También es cierto que luego muchas veces no se valora, ¿eh? Yo me acuerdo cuando mató Espartaco los 6 toros de Miura en Sevilla, que casi se volvieron contra él, ¿no? Porque, hombre, pues que tuvo que hacerle la lidia que se hace a los Miura. O la gesta que hizo Iván Fandiño en Las Ventas, que llenó la plaza de Las Ventas un domingo de Ramos, matando 6 ganaderías o 6 toros de encastes
difíciles o de castes toristas, y se volvió contra él. A partir de ahí parece que aquello fue un paso atrás y un retroceso, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se hacen esas gestas, cuando se matan ese tipo de corridas, parece que se vuelven contra uno, ¿no? No se valoran, no solo no se valoran, sino que se utilizan como algo negativo en tu carrera, ¿no? Cuando no triunfas con ese tipo de toros, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el que os he dicho. El de Iván Fandiño cuando mató 6 toros, uno nuestro, otro de Partido de Resina, bueno, de 6 ganaderías duras, por decirlo de alguna forma, en las ventas, principio de temporada, llenó la plaza, y encima no solo no le sirvió de nada, sino que casi se volvió contra él. ¿Por qué? ¿Por qué ganador? ¿Por qué ese volteón que le puede salir contraproducente a un torero? Bueno, yo pienso que también el mundo del toro está manejado por muy pocas manos, ¿no? Y entonces cuando el mundo del toro pues tiene su oligopolio, ¿no? Hay muy pocos individuos que son empresarios, ganaderos, apoderados, y entonces tampoco quieren romper un poco esa unidad de mercado que hay, ¿no? Cuando hay uno que molesta, pues intentan buscarle Y sobre todo la prensa es muy importante. La prensa tiene que cantar esas gestas, las tiene que cantar. Tiene que decir, mire usted, es verdad, mirar, yo monté una corrida concurso, yo fui parte de la empresa de la Plaza de Toros de Zaragoza. Y hice una corrida concurso en el año 2000, que estará por ahí grabada, la podéis buscar a través de Canal Plus. Y Esplá mató 6 toros, fue muy parecida a la gesta de Fandiño. Mató 2 toros de Guardiola, uno nuestro, un Pablo Romero, uno de Cuadri, y otro no me acuerdo ahora. A ver, los 2 de Guardiola, no me acuerdo el otro. Bueno, igual se volvió contra él, Entonces, y además la propia crítica no lo cantó como lo que fue, ¿no? Es decir, mire usted, independientemente de cómo eso salga, ya el hecho de apuntarse, el hecho de hacer algo así, ya es distinto. Ya no hay nadie que sea capaz de hacer eso. Ya, incluso saliendo mal, usted ya ha triunfado antes de hacer el paseo. Y luego ya, si encima triunfa, ya eres no va más, ¿no? Pero es que parece que a los toreros que matan ese tipo de corridas o que hacen esas gestas a diario, parece que le juzgan como si estuvieran matando un toro más fácil o más toreable, ¿no? Entonces, aquí hay 2 varas de medir. El toreo es un reflejo de la sociedad y la sociedad es muy cínica en muchas cosas, ¿no? Entonces hay una doble vara de medir, ¿no? Yo creo, eso es el reflejo también del toreo. Adelante, Antonio. Yo creo que hay una cosa que no podemos dejar de ver. ¿A quién no le conviene que haya triunfo con esos carteles, con esos encastes? A los que están cómodos con los otros. Figuras. Tanto toreros como empresarios, como ganaderos. Hay a quien no le conviene que de repente salga una corrida de aro, de una corrida de piedras negras, y que salga extraordinaria y que corten los rabos y que haya triunfos, porque vas a decir, oye, ¿ya ves? Sí se puede, es así funciona. Entonces no es imposible. Y hay quien dice, pues mejor que la gente se dé cuenta de que de ahí no hay triunfo y yo voy más cómodo por mi vía, por mi camino, ¿no? Claro. Manuel. No, Victorino. Sí, lo que pasa es que yo creo que nos hemos vuelto también la sociedad se ha vuelto muy resultadista, ¿no? Yo me acuerdo, hubo una feria, no voy a dar nombres tampoco, no viene al caso. Montaron una feria en Vistalegre hace unos años y hubo una tarde que se cortaron, muchísimas orejas, muchas, salió todo el mundo a hombros y tal. Y al día siguiente hubo una corrida que se cortaron muy pocos trofeos y yo me lo pasé mucho mejor, fue mucho más interesante y mucho más profunda la tarde. Es decir, que estamos en un momento en el que cuando tú vas a una corrida de toros, el aficionado, no, el público medio que va a una corrida de toros, lo que le gusta es que se corten muchas orejas, que salga todo el mundo a hombros para luego llegar y decirle a la vecina, están los toros y he visto un corridón, han salido todos a hombros, tal. ¿Y de qué te acuerdas? Y no se acuerda de nada. Y sin embargo hay corridas que a lo mejor no se corta ni una oreja,
y resulta que te quedas con sensaciones para toda tu vida, ¿no? Claro. Y con sensaciones que te llenan el alma para siempre. Entonces yo pienso que hay que ser menos resultadista y más detallista. Sí. Manuel. Ganaderos, justamente una de las esencias, ¿no?, o fundamentos de la Fiesta Brava es que es un espectáculo de verdad, ¿no?, en el cual se muere de verdad y se vive de verdad, ¿no? Tal parece que se le ha quitado el heroísmo que representa el fundarse en un terno de luces y jugarse la vida como tal. ¿Ustedes creen que es el mundo exterior del siglo XXI el que le ha quitado el heroísmo al torero como tal? ¿O es el propio sistema o es el propio común de los propios internos taurinos que le hemos quitado ese heroísmo que representa jugarse la vida en el ruedo? Las dos cosas, sin duda. O sea, y peor para nosotros que somos vecinos de los gringos. Y entonces tenemos encima la cultura de los gringos, la televisión, en el cine, en el teatro, en la música, en todos lados. Y los intereses bueno, eso del animalismo luego lo hablamos, porque aquí vemos distinto que como lo manejan ustedes, Victorino. O sea, yo digo, yo soy animalista y lo que estoy diciendo es, a mí sí me importan los animales. Y los animalistas, cuando hablas tú, por ejemplo, dices que son los antis, ¿no? Que se dicen animalistas. Bueno, pero el tema es esos, por un lado, esa manera de vivir y esa sociedad que vive alrededor de otros valores y otros conceptos que no son los nuestros, los tradicionales, no son los rurales, lo que decía Victorino, no son los del campo, no son los de la gente real. Eso por un lado. Y por otro lado, que ya hemos hablado aquí un poco de eso, también lo que sucede adentro lo quieren cuidar los que están haciendo el caldo y lo quieren para ellos solos. Entonces, hay otro tipo de mensaje, se lanza otro tipo de mensaje. Entonces, juntas esas dos cosas, la cosa se pone muy complicada. Ganadero Victorino, ¿qué opinas de esto? Bueno, la verdad es que tenéis mucho mérito los mexicanos, porque fijaros lo cerca que estáis de los americanos y os resistís todavía, mantenéis vuestras señas de identidad, porque aquí también llegan esas influencias. Fíjate que yo nunca había estado en Nueva York y la primera vez que fui conocía todo. A la Torre Chrysler, la Torre... el edificio Rockefeller, el Empire State Building, el Toro, la Estatua de la Libertad, todo, Manhattan, lo conocíamos todo. Porque nos están, la globalización es eso, es que una cultura que es la anglosajona absorbe todas las demás. Entonces, en eso lo que pretenden es, bueno, pues hacernos consumistas de sus productos. Entonces está claro. Entonces, aquí en las hamburguesas no se conocían. En España las hamburguesas se comía una cosa que se llamaban filetes rusos, que eran mucho mejor que las hamburguesas. Era carne picada que la freían y estaba exquisita. O las albóndigas, ¿no? Pero las hamburguesas son recientes. Y el McDonald's, yo qué sé, el Kentucky, bueno, todas esas cosas que al final es una forma de colonialismo y al final es una forma de ingresar dinero y de hipercapitalismo, ¿no? Eso por un lado. Y el animalismo, yo no sé cómo entendéis vosotros, pero nosotros lo hemos investigado y lo tenemos muy claro, ¿no? Entonces, el animalismo lo que pretende es igualar a los hombres con los animales. Y lo que pretende el fin último del animalismo, pretende que no se utilicen los animales absolutamente para nada. Ni para ocio, es decir, el caso nuestro, ni para alimentación, ni para vestimenta, ni para investigación. Lo que pasa es que el toro de Lidia es un símbolo, me gustaría acabar con ello por todo lo que significa, y detrás del toro viene todo lo demás, viene la caza, la equitación. Yo tengo amigos caballistas y les llaman de torturadores, asesinos, maltratadores de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no hace falta irse muy lejos para ver cómo dicen que a las vacas se las viola, no sé cuántas cosas, y que a las gallinas también, ¿no? Entonces, cuidado, y además hemos visto
porque lo hemos investigado. En un campo estrellado